Entonces, buen día. Hoy es domingo 29 de marzo. Vamos a arrancar con la transmisión del curso de Estructuras 2 de FADU. Tenemos la participación de un grupo de estudiantes del curso. Y lo que vamos a ver hoy es la clase teórica sobre losas, la primera de la clase teórica de losas. Es un conjunto de 5 clases que van a estar distribuidos de la siguiente manera. La de hoy va a ser la inicial, va a presentar el tema y vamos a trabajar sobre losas aisladas. O sea, el modelo de comportamiento, el funcionamiento de las losas, cómo se resuelve, cómo se cuantifican los esfuerzos y bueno, la organización material. La segunda, que la vamos a ver mañana, cada una de estas clases para ustedes va a ser una instancia específica y va a quedar grabada en un conjunto de videos, 3 o 4 videos, ¿no? Que van a quedar en una serie. La segunda que vamos a ver mañana va a ser casos particulares de losas. O sea, el modelo general que vamos a ver hoy, cómo ese modelo, dando respuesta a situaciones específicas, puede tener variaciones. Eso obviamente no vamos a poder ver todos los casos particulares porque hay tantos casos particulares como situaciones a las que haya que dar respuesta. Lo que sí vamos a ver algunos que son de interés con el doble objetivo. Por un lado, de ver esos casos particulares, o sea, elegimos casos particulares que se presentan habitualmente para que ustedes tengan una primera aproximación. Y el segundo aspecto es que a través de cómo nos aproximamos a esos casos particulares, vamos a ir viendo la metodología para evaluar situaciones particulares. O sea, vemos un modelo general, vemos que ese modelo general puede variar en respuesta a ciertas cosas, y entonces vamos a ver, bueno, cuáles son los factores que inciden, cómo inciden estos factores. La tercera clase va a estar referida, va a ser el miércoles, va a estar referida a losas continuas. La metodología para evaluar las losas continuas, ver los aspectos nuevos que aparecen en la consideración y ver bueno, el método para evaluar los esfuerzos y cuantificar lo que está pasando y cómo vamos a hacer la resolución material. La cuarta clase va a ser un ejercicio de losas continuas. Esa no tenemos fecha todavía. Tenemos acá gente que se va incorporando. En la cuarta clase, entonces, vamos a hacer el ejercicio. Y la quinta, la que cierra el primer ciclo de teóricos, así, sobre losas, va a estar referida a losas sin vigas. Losas apoyadas directamente sobre pilares, con todas las particularidades que tienen, todo lo que retoma de lo otro, y los aspectos específicos. ¿Sí? Esto que vamos a ver acá en el teórico se va a complementar con las publicaciones, el estudio de la bibliografía, y el trabajo que vamos a ir haciendo en los grupos. ¿Sí? En los grupos vamos a ir compartiendo ejercicios. La idea es que los ejercicios estén coordinados con lo que vamos a ir exponiendo en el teórico, y vamos a retomar y dar continuidad a esos aspectos. Entonces, entrando ya específicamente a la clase de hoy, que es la primera de la serie, vamos a ver losas aisladas, losas de hormigón armado, y el orden de la clase que vimos es el siguiente. Luego esta es la presentación de todo el conjunto. Iremos cortándolo en video según el tiempo que lleve, pero vamos a ver, por ejemplo, generalidades y modelo de comportamiento. Acá podría ser un primer corte. Organización de armaduras, o sea, cómo va a ser la respuesta material, podría ser un segundo corte. Solicitaciones y verificaciones, o sea, bueno, cómo cuantifico los esfuerzos que se presentan. En la primera parte vamos a caracterizarlo, va a ser una cosa cualitativa, o sea, qué tipo de esfuerzos hay, cómo los caracterizamos, dónde son máximos,
En la segunda parte ya vamos a cuantificarlos. O sea, decir, bueno, ¿qué artificio utilizo para hallar esos valores? Vamos a ver una resolución de un ejemplo, vamos a hacer un caso concreto, una losa, ya el primer ejemplo, que luego vamos a retrabajarlo en los grupos prácticos, y después, según cómo llega el tiempo, esta es la primera vez que hacemos la transmisión por este sistema, así que no tengo manejado el tiempo cómo nos va. Las variantes al caso general, o sea, una primera aproximación a cambios, lo podemos llegar a ver hoy, y si no, lo incorporamos en los casos particulares de la semana de mañana. Entonces, vamos a ver con la primera parte. Las losas son elementos estructurales superficiales, o sea, dos de las dimensiones predominan sobre la tercera. Las cargas que están soportando son principalmente en la dirección perpendicular al plano. O sea, en la identidad del elemento estructural vamos a tener, por un lado, la forma, o sea, son elementos superficiales, y por otro lado, no alcanza solo con la forma para caracterizar el elemento. O sea, elementos superficiales puede ser un soporte, o sea, un pilar pantalla que tenga un desarrollo en planta importante y un espesor pequeño, también es un elemento superficial. O la viga alta sosteniendo, digamos, no importa cuál, ahora lo que se tenga, una viga alta, un soporte muro, o sea, solo con el elemento superficial no alcanza para caracterizarlo como losa. Sino que vamos a tener la forma en que está apoyado, o sea, está apoyado en todo su contorno, y las cargas perpendiculares a la superficie. ¿Sí? A partir de esto vamos a ir avanzando en la caracterización. Si quieren profundizar en estos temas que vamos a presentar, les diría que en la norma UNIT 1050 van a tener todo el compendio de prescripciones que se debe cumplir en la resolución, lo que hace espesores, diámetros de armaduras, etc. Creo que es un texto base. Después, lo que hace al comportamiento, puede ser cualquier de los textos de la bibliografía del programa, de referencia general. Jiménez Montoya, el libro que se llama Hormigón Armado, Jiménez Montoya, Meseguer y Morán, es un libro clásico. El libro de Calavera también es José Calavera Ruiz, Hormigón Estructural. Es un libro que en lo que hace al comportamiento está todo muy claro. Cuando veamos el tema solicitaciones, ahí nos apartamos un poco, porque para las solicitaciones de losas continuas vamos a ver con una normativa que no es la que está trabajada en esos textos, entonces bueno, eso lo iremos viendo ahí en el momento. Bueno, entonces le decía, la primera caracterización que tenemos es elementos superficiales donde dos dimensiones predominan sobre la tercera y las cargas son principalmente perpendiculares al plano. Según la norma UNIT, a los efectos de la determinación del espesor, se plantean algunos espesores mínimos que son para losas armadas en una dirección 7 centímetros, o sea, que tenga apoyos en dos bordes opuestos, 7 centímetros, para losas armadas en dos direcciones, que tengan apoyos en los cuatro bordes, si son losas rectangulares, el espesor mínimo son 8 centímetros. Cuando la norma se refiere a armadas en una dirección, está planteando armadura resistente. En realidad, todas las losas las vamos a armar en las dos direcciones, ¿no? Cuando tengamos armadura calculada en una sola dirección, eso es lo que se refiere a la normativa cuando dice en una dirección. Hay
consideraciones en la norma que también inciden en el espesor. O sea, un primer aspecto del espesor es el espesor mínimo que plantea la norma, que es la norma 1050 nos plantea 7 u 8 centímetros según si son losas armadas en una o en dos direcciones. Una segunda consideración que plantea la norma es en relación a las deformaciones. La norma nos dice que no va a ser necesario verificar las deformaciones si se cumplen ciertas proporciones entre el espesor y las luces que esté salvando el elemento. ¿Sí? O sea, esto no es un límite absoluto, en el sentido que es que no te plantea que vos te puedas apartar o no de esas relaciones. Lo que dice es, si yo me aparto de esas relaciones, debo verificar las deformaciones. Entonces, si cumplo con ese criterio, no es necesario verificar la flecha. Igualmente puede pasar que tenga una losa que sea muy delgada en su espesor, y la carga que tenga sea solamente una sobrecarga mínima, porque bueno, no tiene una previsión de carga de uso y es una, no sé, azotea inclinada, entonces no tiene relleno, no tiene pendiente. Entonces es posible que con un espesor que se aparte de estos criterios, tenga un comportamiento adecuado frente a las deformaciones. ¿Sí? ¿Cómo se interpreta este esquema, este cuadro? Bueno, para losas armadas en una dirección, así, por ejemplo, nos plantea la relación de la luz sobre 30. ¿Sí? Por ejemplo, sería una losa armada en una dirección con 3 metros de luz libre, 3 metros de luz libre entre los dos apoyos, nos daría 3 metros o 300 centímetros sobre 30, nos da el espesor 10 centímetros. ¿Sí? Entonces, lo que dice la norma es, la norma 1050, para una losa apoyada en lados paralelos o armada en una sola dirección, no debo verificar la flecha si se cumple que el espesor sea mayor a la luz sobre 30. ¿Sí? En el caso de una losa armada en dos direcciones, por ejemplo, acá tenemos una losa aislada, armada en dos direcciones, nos plantea, bueno, la referencia está en la luz sobre 50. Esto sería, no sé, una losa de 5 por 5, 5 por 5, 500 centímetros por 500 centímetros, el coeficiente es 50, o sea, dividido 10, dividido 50 nos da 10 centímetros. Entonces ese sería el espesor de referencia. ¿Sí? El primero entonces son estos valores absolutos, el segundo criterio que nos plantea la norma son la consideración de las deformaciones, y en tercer lugar les agrego que hay como otras consideraciones que pueden incidir, que son constructivas, otros criterios normativos que tienen incidencia. No puse silencio el celular acá. Otra consideración, entonces, serían incidencias de otros aspectos. Por ejemplo, hay un aspecto que para la organización de armaduras plantea ciertos criterios en relación al espesor de la losa. Entonces, si yo tengo una losa que tiene pocos esfuerzos y la quiero hacer muy delgada, termino colocándole capaz que más armadura que si la hago de mayor espesor, por incidencia de otros factores. Entonces, les diría que por la particular conjunción de criterios normativos, luces habituales en el medio para los destinos, no sé, vivienda, dormitorios, estales, etc., no es habitual que aparezcan losas con espesores menores a 10 centímetros. ¿Sí? En cuanto a la organización material, bueno, la losa, decíamos, es un elemento superficial, entonces la organización material va a recoger esa identidad de elemento superficial. Entonces vamos a organizarlo con con hormigón armado, el hormigón en todo el conjunto del elemento, y la malla como organización que recoge las características
de elemento superficial. ¿Sí? O sea, la malla en sí misma toma la identidad del elemento superficial. O sea, es una organización que tiene esa característica superficial. En este dibujo acá es una obra, todavía está en proceso la ejecución, ¿no? Vemos los caños de eléctrica que están trabajando, vemos armaduras previstas para seguir en el trabajo. Igualmente ya se ve la característica de organización superficial. ¿Sí? Podrían haber otras formas de tomar la característica superficial. Por ejemplo, en losas con el sistema Steel Deck, ¿no? La característica superficial está dada por una chapa que tendrá ciertos resaltes y cierta conformación, que está distribuida en toda la superficie, que tiene otros aspectos de interés porque permite ser utilizada como encofrado, y en cierta medida racionalizar algunos aspectos de los procesos constructivos. Esa resolución también recoge la característica del elemento superficial, también son losas, o sea, van a estar trabajando con el mismo modelo, lo único que no están comprendidas por los artículos de la norma UNIT 1050 que hacen referencia a losas de hormigón armado, o sea, son losas de otro tipo y se deben estudiar por otra normativa o por otros criterios. ¿Sí? Entonces, esta malla, que junto con el hormigón va a hacer la resolución material del elemento, no va a ser una malla uniforme, o sea, va a tener variaciones. Entonces vamos a ver que en ciertos lugares la malla va a estar colocada en una zona, no sé, en la zona inferior, en otros lugares podrá estar colocada en la zona superior, o sea, podrá ser hierros rectos, podrán ser hierros doblados, todo eso va a ir dando la identidad del elemento, ¿no? Podemos entonces reconocer que esta malla, que la organización va a ser en forma de malla, que esta malla no va a ser uniforme, porque los esfuerzos que se dan en la losa no son distribuidos en forma uniforme, y lo que vamos a ir viendo en la clase de hoy es cómo se distribuyen estos esfuerzos, cómo van variando. Entonces ahí entramos en el modelo de comportamiento. ¿Cómo vamos a caracterizar el modelo de comportamiento? Bueno, según la forma que tenga la losa, según los apoyos, ¿sí? Los apoyos son los impedimentos a las deformaciones, ¿no? Si yo tengo un apoyo en el borde, ese apoyo está impidiendo el descenso, por ejemplo. Bueno, en la medida que impido el descenso, estoy cambiando el comportamiento del elemento estructural. ¿Sí? O sea, si yo tengo toda la losa apoyada en toda su superficie, no sé, está encofrada todavía, no retiro el encofrado, no va a estar trabajando, no va a tener deformaciones, no va a tener curvatura, no van a aparecer esfuerzos internos. Entonces, bueno, según cómo queden los apoyos conformados, me va a dar el comportamiento. Y obviamente las acciones, ¿no? O sea, según la particular combinación de forma, apoyos y acciones, vamos a tener el comportamiento. Vamos a ver entonces el primer caso general, que es la losa aislada de forma rectangular, y luego en la clase que viene lo que vamos a ver es cómo variaciones en la forma, variaciones en los apoyos, variaciones en las acciones, van a dar variaciones entonces al comportamiento que vamos a considerar hoy, que va a ser el comportamiento general. A partir de esto, vamos a tener entonces la forma, las acciones, el equilibrio, o sea, las cargas se van a canalizar hacia los bordes, vamos a tener las reacciones, y vamos a tener las deformaciones. Entonces acá ya empezamos a meternos en la identidad del elemento. Estoy haciendo una duda porque no sé si cortar ahora o seguir un poquito más. En cualquier momento se nos va a cortar. Según la forma, los apoyos y las cargas, vamos a tener las deformaciones. ¿Qué deformaciones vamos a reconocer? Bueno, vamos a reconocer la flecha, o sea, va a haber descensos
los descensos no van a ser iguales en todo el elemento, porque donde hay apoyo no va a haber descenso. El apoyo es un impedimento de la deformación. El descenso va a ser máximo en el centro. En tanto tengo descensos en el centro, van a aparecer curvaturas, ¿no? O sea, desciende en el centro y en el apoyo no. Ya no puede unir los tres puntos con una línea recta. Entonces aparece curvatura. La curvatura para una losa apoyada en todo su contorno se va a dar en las dos direcciones. Estrictamente se va a dar en todas las direcciones, o sea, en cualquier dirección que yo haga un corte va a aparecer curvatura. ¿Sí? El modelo mínimo que expresa la identidad del elemento es considerar la curvatura en dos direcciones perpendiculares. ¿Sí? Y aparte es práctico porque desde el punto de vista material a nosotros nos resulta conveniente y adecuado colocar armadura en forma de malla en dos direcciones perpendiculares. ¿Sí? Entonces aparece la flecha como primera deformación, la curvatura, ¿no? Y en el caso de losas apoyadas en todos sus contornos, aparece el alabeo. ¿Sí? El alabeo como un aspecto que hace a la identidad del elemento, ¿no? Entonces, ¿se ve bien los dibujos estos o precisa hacer un poco de zoom? ¿Ven bien? Para caracterizar el alabeo, vamos a ver, por ejemplo, esta faja del medio, la faja central, y esta otra faja intermedia que ya más cerca de los apoyos, más cerca del borde y que pasa por la zona de las esquinas, ¿no? Si ustedes se fijan en la faja central, la situación inicial y la situación deformada, esta línea que está dibujada en naranja acá, en su situación deformada está paralela a la ubicación que tendría en la situación inicial. ¿Sí? Entonces, acá tengo descenso, tengo curvatura y no tengo alabeo. En la faja central de la losa no se produce alabeo. ¿Sí? En una faja intermedia, más cercana a la zona de las esquinas, la situación inicial en el borde está sobre un apoyo, el apoyo no tiene descensos, o sea que la situación inicial y la situación deformada es exactamente la misma. En la zona intermedia, si vemos el descenso, se produce un descenso, hay una compatibilidad de deformaciones entre los elementos, no son teclas de piano, digamos, que van bajando cada una libre, sino que al descender una de las fajas, el borde está vinculado solidariamente con el borde adyacente, y así con el siguiente. Entonces, en este borde de acá no tengo descensos, en este borde, en la zona central tengo el descenso máximo. Entonces, en una faja intermedia voy a tener un descenso intermedio. O sea, un primer aspecto es reconocer que el descenso máximo se da en la faja central, o sea, el momento máximo, la curvatura máxima va a ser en la zona central, ¿no? Retomamos el razonamiento, ¿no? El descenso máximo se da en la faja central. Entonces, la curvatura máxima se va a dar en la faja central y el momento máximo se va a dar en la faja central. En la faja intermedia voy a tener un descenso intermedio, una curvatura intermedia, el valor de momento no va a llegar a ser tan grande como el otro, y aparece otro aspecto complementario, que es que al deformarse por esta compatibilidad de fajas adyacentes, el descenso es más grande en una zona que en la otra. En lo que sería este dibujo, en el borde izquierdo y en el borde derecho, baja distinto. ¿Sí? Porque uno está más cerca del apoyo y otro está más cerca del centro. Si me fijo en la situación deformada, que está indicada en esta línea naranja acá, no es paralela a la situación inicial que teníamos antes de la deformación. Entonces aparece el tercer elemento que le da identidad a las losas apoyadas en todo su contorno, que es el alabeo. ¿Sí? Aparece el alabeo como aspecto característico de estos elementos. ¿Sí? Y en relación a las deformaciones, van a aparecer aspectos tensionales. ¿Sí? La losa, al deformarse, yo decía, bueno, desciende, se curva,
también va a tener acortamientos y alargamientos. O sea, en la medida que se curva, en la zona inferior de la losa se van a dar alargamientos. Y en la medida que se curva, en la zona superior de la losa se van a dar acortamientos. ¿Sí? Esos acortamientos van a estar asociados a compresiones, y vamos a confiarlos al hormigón, y los alargamientos van a estar asociados a tracciones, y los vamos a canalizar con las armaduras. ¿Sí? Entonces hay una relación que es clásica en la estabilidad, que bueno, la relación de formaciones, tensiones, y en posterior medida a las solicitaciones, ¿no? Nosotros hacemos la aproximación al tema acá muy visual, digamos, analizando las deformaciones a partir de dibujos. También se puede hacer lo mismo a partir de la matemática, ¿sí? De repente en otras carreras, con un perfil más matemático, es más intuitivo, más claro trabajarlo desde el punto de vista numérico. Nosotros, que tenemos más una componente más visual, creemos que es más adecuado aproximarnos al comportamiento, digamos, a partir de este enfoque visual, ¿no? Igualmente, me pareció adecuado colocarles esta ecuación, es la ecuación de Lagrange, la ecuación diferencial de la placa, en la medida que expresa la identidad del elemento, ¿no? Lo que nos plantea es que la carga se va a equilibrar con tres componentes, ¿sí? La curvatura en X, la curvatura en Y el alabeo, ¿sí? Y con la particular conjunción de estos tres aspectos voy a tener el equilibrio. Entonces, yo podría, y con esto cierro esta primera parte, y nos vemos enseguida en el segundo enlace, yo podría lograr el equilibrio para la carga con la conjunción de momento en X, momento en Y alabeo, o solo momento en X y momento en Y, pero un poquito más grande el momento, o incluso, exagerando, solo con el momento en X, o solo con el momento en Y. Si yo coloco solo armadura en una dirección, puedo lograr el equilibrio. Y si solo coloco armadura en la dirección perpendicular, también